Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, y con la gaita onomatopéyica iniciamos nuestra edición de la tarde de hoy de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Como siempre lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes. Venezuela es hoy una incertidumbre, y es una incertidumbre debido al tema del dólar, de la devaluación del bolívar, la apreciación del dólar y sobre todo de las reacciones que se han generado alrededor de este tema. El Banco Central de Venezuela invirtió menos de 200 millones de dólares, como había dicho, durante el día de hoy en las mesas de cambio, buscando revertir esta tendencia alcista que se viene manifestando desde hace ya varios días. La situación ha sido tal que ha tocado el dólar los 9,37 dólares, los 9,37 bolívares por dólar. Y esta situación, pues evidentemente, ha desbarajustado todo presupuesto y todo análisis que pudiera tener alguna organización económica. Hoteles, supermercados, tiendas, cadenas de electrodomésticos han tenido algunas que cerrar, otras que ajustar sobre la marcha sus precios para evitar pérdidas. Y esto evidentemente enfrenta y genera un colapso en el país. La situación es dada que el régimen luce sin ideas, sin criterios para poder darle una alternativa a los venezolanos frente a esta situación que se está presentando, porque el propio Banco Central de Venezuela fue el que generó el desbarajuste y ahora pues intentan enmendarlo a fuerza de dinero. Vamos a escuchar a Carlos Uzcategui con este y otros comentarios relacionados a la materia. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos. Saludos cordiales, Alan, y a todo el equipo de producción, ya con las noticias que están impactando. Pero la noticia que tiene loco a todo el país en Venezuela y por supuesto en la frontera colombo-venezolana, desde el departamento de La Guajira, Maicao, Paraguachón, Guarero, hasta Cúcuta, norte de Santander, el Arauca, que donde está vibrando el precio del dólar totalmente, algo bastante alarmante. Hoy, después de muchos años, el mercado principal de Maracaibo, Las Pulgas, cerró sus puertas por el precio del dólar. El dólar del mercado paralelo en Venezuela se disparó el miércoles hasta abrir una brecha de casi 32 puntos porcentuales con respecto a la oferta de esa divisa en el Banco Central. El precio de los dólares paralelos, conocidos coloquialmente como negros lechuguinos, en el país sudamericano escaló desde un mínimo del 6.2 y un máximo de 6.5 bolívares por unidad en la mañana del lunes hasta llegar a los 8.5 bolívares por unidad la tarde de este miércoles. En las casas de cambio de Cúcuta, en la frontera con el estado venezolano del Táchira, se ofrecía incluso a 10.2 bolívares. La página web del Banco Central de Venezuela reflejaba que el dólar oficial brincó de 6.28 por dólar en la mañana del miércoles hasta los 7.01 bolívares por unidad. ¿Qué pasó en realidad para que Venezuela, nuestra moneda local, se despreciara en el mercado paralelo con tanta rapidez? Algo lamentable, fuerte, de lo que está sucediendo actualmente en todo el país. El Banco Central de Venezuela, afín al gobierno de Nicolás Maduro, promediaba una inyección de 100 millones de dólares por semana en el mercado nacional para así mantener ficticiamente estable el tipo de cambio en el país. Así lo explicó el economista Aldo Contreras. Ocurrió que en esa oferta se redujo progresivamente a 70 millones de dólares, luego a 50 millones e incluso hubo una semana en la que prácticamente no liquidó divisa. Así también lo detalló el presidente del Colegio de Economistas del Estado Táchira. 9 de los bancos venezolanos que venden dólares según la tasa del Banco Central de Venezuela bloquearon totalmente sus ofertas en esos días y el mercado paralelo empezó a distorsionarse. Contreras puntualizó que el tipo de cambio paralelo tiende a depreciarse cuando hay una pequeña presión en la demanda de bolívares que no se ven por ningún lado
En un mercado tan reducido como este, al menos 32 intervenciones cambiarias, como las llama el gobierno de Nicolás Maduro, se activaron de esa manera desde el 2022. El tipo de cambio oficial se depreció en 21% en los primeros 6 meses de este año, mientras en el mismo periodo del 2021 lo hizo en 191. Aunque la depreciación es mucho menor, la dispersación cambiaria sigue estando allí. Luis Olivero, economista, opina que la clave total de la inestabilidad cambiaria reciente yace en la disminución de la oferta de divisas por parte del Banco Central de Venezuela, pero advirtió que su efecto se exacerba por una demanda mayor entre la población venezolana. Ya que hay más bolívares en el sistema, el gobierno ha gastado más, el crecimiento económico también hace que se demanden más dólares. El gobierno anunció que iba a realizar cambios en el sistema cambiario, pero lo cierto es que no han aparecido más dólares y eso ha generado mucho miedo, temor. Eso no significa que desde el gobierno no tengan dólares, simplemente que no los queman a la misma velocidad. Luego de múltiples marchas y protestas en varios estados, decenas de miles de profesores, obreros y empleados de las universidades públicas en el país lograron, en cierto modo, que el gobierno de Nicolás Maduro aceptara pagarles la totalidad de sus bonos vacacionales y no de forma fraccionada como había planeado con sindicatos cercanos al chavismo. Este millonario pago se concretó a mediados de agosto. Hubo educadores que cobraron montos únicos superiores a 4.000 bolívares, entonces equivalentes a $645. Esto es un mercado tan reducido de divisas y automáticamente hizo que el tipo de cambio se deprecie. Pero la gente no es tonta y anticipó que iba a haber devaluación y todos los que tenían bolívares salieron corriendo a comprar dólares. Los bancos no tienen dólares. Sostiene que hubo muchos bolívares inyectados a través del gasto público, pero probablemente con las bonificaciones propias de esta época del año y con los aumentos reflejados allí, que coincidió con lo que se llama una disminución importante en la oferta de divisa. Entre la amplia diferencia entre el dólar oficial y el paralelo en Venezuela, puede interpretarse como una consecuencia de las políticas fiscales y monetarias de los últimos días, pero termina irremediablemente siendo causa de una mayor especulación cambiaria. Pero hay algo que no podemos dejar por un lado, que es el tema de la producción petrolera, que es el corazón de la macroeconomía y reflejo del país, de Venezuela. Muy a pesar de las sanciones y de los esfuerzos del chavismo, que durante más de 20 años, 2 décadas, por revertir esa dependencia de los hidrocarburos. Y esto hace que un mercado de pocas divisas, pero con muy pocas exportaciones, con importaciones en bodegones, farmacias, mercancía puerta a puerta, productos terminados, un pequeño aumento de la liquidez monetaria impacte automáticamente. Y eso lo estamos viendo a Alan, Nancy y al equipo de producción y a toda la audiencia, que es una realidad. El informalismo es lo que está haciendo mella totalmente en todos los mercados populares de Venezuela. En otro concepto, hay el rebote totalitario del venezolano, ya que los migrantes están buscando asilo y son detenidos aparte de algunas otras maneras. De Venezuela sigue saliendo gente para no volver en el futuro inmediato, pero no tanto como antes. Y esto se debe al rebote económico. La migración no es infinita en ninguna nación, dándose cuenta de cómo la diáspora venezolana se ha desacelerado en los últimos meses. Sigue siendo un fenómeno muy considerable. Nadie espera que los países se queden absolutamente vacíos. Va a llegar a un punto donde la curva ascendente comienza a descender, pero que no quiere decir que va a desaparecer de todo. En el tema de esta diáspora, la elección de nuevas rutas para los venezolanos migrantes es una prueba de que su movilización no se frena. El tapón del Darién entre Colombia y Panamá es el paso tan peligroso como de moda en los tiempos corrientes. Según el gobierno, hasta el momento, Alan, panameño, son 44.000 de 71.000 migrantes que se han cruzado esa vía selvática este año y son venezolanos, con un 63.28% del total. Pero nosotros, que somos corresponsales periodistas, estamos a la vista a diario de lo que está pasando en diferentes departamentos de Colombia, ya que muchos entran por las zonas limítrofes binacionales, por supuesto, de Paraguachón, Guarero, el departamento de La Guajira y el intermedio, que es nada más y nada menos que la Sierra de Perijá.
por las vías antiguas de la Culebra que van hacia la frontera colombo-venezolana. Y es muy peligrosa esa zona, mucha gente no conoce ese sitio, que son abismos abismales totalmente y muy delicado. Bueno, señores, nos despedimos. Carlos Ucategui, El Miura, la voz del Caribe, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Bueno, sí, ese es el impacto del tema del dólar en a la sociedad venezolana, específicamente durante el día de ayer y hoy. Y esto tiende a prolongarse. Va a generar una situación un poco más complicada a futuro si el Banco Central no logra equilibrar los indicadores básicos y no logra hacer efecto la inversión de estos casi 200 millones de dólares que ha inyectado en las mesas de dinero durante el día de hoy. Nos vamos a la pausa comercial y musical del momento. Y a regreso seguimos acá con más información. Bueno, el tema era Tengo Fe, de Carlos Vives. Con ese tema iniciamos este segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Uno espera que las soluciones al tema económico del dólar sean soluciones de carácter económico. Pues no es eso solamente. El régimen, a través de la Fiscalía General de Tarea William Saab, ha dicho que busca sancionar a aquellos comercios que no tomen como referencia la tasa de cambio oficial emitida por el Banco Central de Venezuela. El fiscal general del régimen indicó que el Ministerio Público aplicará sanciones ejemplares a quienes se estén robando a la ciudadanía utilizando la referencia del dólar paralelo. El Ministerio Público, bajo nuestra orientación, ha diseñado un plan nacional de sanción ejemplar en contra de los comerciantes delincuentes que están robando por esta vía al pueblo. Pero el tema es que existe ya dentro del propio Ministerio de Industria y Comercio un ente que se encarga precisamente de controlar esta situación. Sin embargo, el fiscal, siempre buscando ser la estrella de la noticia, se ha lanzado con este operativo, dejando de lado a este organismo del Estado que hace funciones de supervisión de la industria y del comercio en el país. Son cosas de ellos, del chavismo. Un fiscal que quiere ser la vedette de todas las jugadas y un ministerio público que es ineficiente para muchas cosas. Vamos a escuchar a Carlos Ucategui, quien tiene comentarios muy precisos sobre los temas de opinión en este momento. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos, ya con las noticias que están impactando a nivel de Colombia, Venezuela y el mundo. Carlos Ucategui, El Miura, la voz del Caribe, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Armando Benedetti tomó posesión como embajador de Colombia en Venezuela. El ex senador afirmó que trabajarán por normalizar las relaciones entre las dos naciones, el intercambio comercial, la seguridad fronteriza y los lazos de fraternidad con nuestros vecinos serán prioridad. Así lo acotó. Esperemos que con esta nueva sentadilla de relaciones diplomáticas se reabran, por supuesto, los consulados en el Zulia, en Maracaibo está el principal, el otro está en Machique y el otro en San Juan de Colón. Un tema que se ha hecho viral en todo el país, donde un reconocido establecimiento comercial borró todos los precios de sus productos ante la subida del dólar. Y no solamente ellos, fueron en diferentes estados del país. La locura se ha desatado totalmente con la subida del dólar en Venezuela, ya que se ubica en 9.33 bolívares, que ha provocado que diversos establecimientos cierren sus puertas para borrar automáticamente y por supuesto los precios de sus productos ante la variación constante de la moneda. Es decir, en menos de 6 horas está ocurriendo esto. Usuarios en todas las redes sociales han reportado que DACA es uno de los negocios de gran reconocimiento que recurrió a esta decisión que ha sido rechazada por los ciudadanos. Pero no solamente es esa empresa DACA, es a nivel de todo. Vuelvo y repito, como lo dijimos en el primer reporte, el mercado de las pulgas ha cerrado las puertas de todo. Carnicerías, mercados, hortalizas, fruterías, comercio informal, por supuesto. ¿El por qué? Porque ellos compran hoy a 8.10 o a 7.10, pero mañana tienen que comprar casi a 10 bolívares. Es decir, estarían perdiendo totalmente. Es entendible.
un tema que está causando requemor en todos los venezolanos. Voy a leer algo que es de la agencia Reuters. El régimen de Nicolás Maduro enviará 200.000 barriles de combustible a Cuba. Insólito pero cierto. Es algo que sigue causando malestar en todo el país. Cuba está utilizando una combinación de transferencias de barco a barco y almacenamientos flotantes de petróleo para aliviar la escasez de combustible y, por supuesto, los cortes de energía luego del incendio que destruyó una parte de su principal terminal petrolera, según mostraron datos de seguimiento de embarcaciones. Los cubanos han soportado apagones diarios y largas esperas por gasolina tras el incendio que azotó la terminal de Matanza con capacidad para 2.4 millones de barriles, en donde fallecieron 16 personas ese mes. La administración de su presidente, Miguel Díaz-Canel, ha aumentado las importaciones de combustibles de Europa y el Caribe, mientras que Venezuela y México han ayudado a la isla gobernada por comunistas con cuadrillas y equipos especializados para extinguir el incendio provocado por un rayo y reconstruir la infraestructura. Cuba también ha confiado en el petrolero Panamá Ecoaltay para recibir petróleo de buques más grandes, originalmente destinados a Matanza. Esto es el día a día de la situación de Cuba. Según el ministro de Justicia, se seguirá persiguiendo a las mafias del narcotráfico. Donde no haya acuerdo de sustitución de cultivos, habrá erradicación forzada. Lo dijo así de sencillo. Advierten que el reclutamiento de menores aumentaría tras anuncio del ministro de la Defensa. El nuevo ministro Iván Velázquez afirmó que se suspenderán los bombardeos donde haya menores de edad reclutados. En el país se generó una fuerte polémica, porque muchos de ellos son de Venezuela. Ministerio de Trabajo, Reforma Laboral, se logra acuerdo para presentar el informe ante la Organización Internacional de Trabajadores. Prohíben el ingreso de barras visitantes para el juego del Junior y el Unión del Magdalena. Gustavo Petro, si no construimos la paz en Colombia, hablar de turismo sería carreta. El expresidente Iván Duque Márquez hará parte de la junta directiva de la Fundación FIFA. Winco abrió su ruta aérea entre Barranquilla y Panamá. Comunidades indígenas exponen sus productos en la Feria Barranquilla Ancestral. El dólar vuelve a subir por encima de los 4.400 pesos en Colombia. Gustavo Petro, Colombia no puede depender del gas de ningún país. Según SADE, están creando muchos odios contra las iglesias en Colombia. Se está realizando el primer Congreso Latinoamericano de Responsabilidades Penal para Adolescentes. Ecopetrol invertirá entre 65 y 76 billones en los próximos 2 años. La compañía cumple 71 años y anuncia que destinará 6 billones para proyectos sostenibles y de eficiencia energética. En Colombia no es necesario comprobar la unión marital para reclamar la pensión. Así lo indicó la Corte Constitucional. El alto tribunal declara que los fondos de pensiones tienen la obligación de garantizar los derechos a sus asegurados con independencia de la orientación sexual. Según Money, Colombia entre los 3 países más bellos del mundo. El estudio sitúa a Indonesia como la nación con los mejores paisajes del planeta. Sector salud alerta por desabastecimiento del acetaminofén y antigripales en Colombia. Falta de consenso entre los 4 partidos, principal razón de la demora en la escogencia de la nueva terna para el gobernador encargado de La Guajira. Los partidos Conservador, Cambio Radical, Colombia Renaciente y el partido La U no se han podido poner de acuerdo en los nombres que integrarán la nueva terna que presentarán ante el presidente de la República para que sea escogido el gobernador encargado del departamento de La Guajira. Según un análisis y un estudio por el nacional.com, 84% de los migrantes venezolanos no quiere volver al país. Este análisis es bastante indefinido, sencillamente porque he hecho varios tocamientos o varias entrevistas a muchos donde ellos dicen de volver a Venezuela. La esperanza es volver a la esperanza a Venezuela.
Y una noticia muy destacada es un Grammy a la excelencia musical para Giordano Di Marzo. Hasta el momento el salario mínimo de las pensiones en Venezuela quedaron en $14.71. En el transcurso de esta mañana se cayó el tramo de la carretera nacional Machique-Colón en Semprún. El cantante de música venezolana, Gualberto Ibarreto, se encuentra en terapia intensiva en clínica de Maturín. Decretan patrimonio cultural inmueble del Zulia al puente general Rafael Urdaneta. Nos vamos a Montería, Córdoba. Pese a elevados registros, la Policía Nacional de Córdoba reporta disminución del 17% en casos de homicidio. Álvaro Uribe Vélez devolvió el predio El Laguito 2 a la Agencia Nacional de Tierra. Muy claro y conciso el presidente Gustavo Petro: suspender fumigación con glifosato no es permiso para sembrar más cocaína. Se cumplen 17 años sin Carlé Morales del Vallenato. En Barranca, departamento de La Guajira, se dio apertura a los sextos Juegos Ancestrales Guayú municipales. Gustavo Petro realizará Consejo de Seguridad en Cúcuta a pesar del atentado a caravana. Falleció colombiano que hacía parte de las tropas de Ucrania en guerra con Rusia. Bachelet llamará a Nicolás Maduro antes de concluir su mandato como alta comisionada de la ONU. Gustavo Petro posesionó directores, consejeros y al embajador de Colombia en Venezuela. Gustavo Petro aseguró que las puertas de la Casa de Nariño están abiertas para la oposición. Señores, nos despedimos. Será hasta mañana si Dios lo permite. Carlos Uzcategui del Miura retornando a los estudios. Bueno, y este fue el análisis de Carlos Uzcategui del Miura sobre la situación informativa nacional. Tenemos que comentarles muy rápidamente que durante el día de hoy, y mientras todos estábamos preocupados por el dólar, la Dirección General de Contrainteligencia Militar allanó la residencia del mayor Andrés Carrizales en Maracay y se llevó detenida a María Esperanza Castro de Carrizales, su madre, y su padre, Andrés Segundo Carrizales, uno de 72 años y el padre de 74 años, además de Andrés Carrizales Castro, hermano del oficial. Se desconoce dónde lo tienen y las razones por las cuales los han detenido. Vamos a aprovechar para irnos a la pausa comercial musical del momento y a regreso seguimos acá con más información. Bellísimo tema de Santiago Cruz, 6 AM. Con ese tema iniciamos el último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Lo hacemos como siempre con más información. La economista y directora de la firma Síntesis Financiera, Tamara Herrera, manifestó que esta semana se vio un cambio abrupto importante en la estrategia política cambiaria del Banco Central de Venezuela. Apuntó que en lo que va de año el Banco Central ha invertido 1.700 millones de dólares en intervenciones cambiarias y ahora cambiaron las tasas de interés de los títulos de cobertura, que es otro instrumento que han ofrecido. Señala que la política antiinflacionaria, que tenía como meta para este año alcanzar 100% de inflación, pues se pone en peligro con este cambio de estrategia. El gobierno quería lograr 2 dígitos de inflación, pero la situación implica con estos cambios que a lo mejor se pudiera elevar incluso hasta 120%, según lo indican. Nosotros estimábamos que podría llegar a 90% la inflación este año. Antes de ver este cambio en la política, agregó al tiempo que precisó que la industria petrolera venezolana no está operativamente estable y por lo tanto no puede garantizar los dólares que necesita el mercado y el Banco Central de Venezuela para poder estabilizar la política financiera en el país. Vamos a escuchar un reporte y se trata de la detención por parte de autoridades panameñas de un ciudadano venezolano, presunto coyote, que había abandonado a un grupo de personas venezolanas en la selva del Darién. Escuchemos este reporte. El Servicio Nacional de Frontera, a través de la Brigada Caribe, el Batallón de Puerto Valdía y las unidades del FRICON, realizando puestos de control preventivo en la comunidad de Nachipuna, dan con la aprehensión de un ciudadano que se presume sea de nacionalidad venezolana, quien es señalado por un grupo de inmigrantes de ser su guía
y de haberlos dejado abandonados en la selva. Rápidamente nuestras unidades desplazan a este grupo de migrantes y al ciudadano antes mencionado a Puerto Seguro, al batallón de Puerto Valdía, para realizar los trámites correspondientes con las autoridades por el posible delito de tráfico de personas. Acciones como esta reafirman nuestro compromiso en la lucha frontal contra la delincuencia organizada transnacional. Me siento orgulloso de ser fronterizo. Bueno, y vean ustedes, coyotes venezolanos en el Darién, coyotes venezolanos en la frontera entre México y Estados Unidos. Se ha internacionalizado este delito de trata de personas y obviamente hay mucho venezolano que está aprovechando la oportunidad para especular y para someter a condiciones de riesgo a estas personas, especialmente siendo desconocedores de esas fronteras. Vamos a escuchar el notiaudio del Pitazo a esta hora. Notiaudio, El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Titi González. Comenzamos, amigos, una nueva emisión del Notiaudio El Pitazo del 25 de agosto del 2022. Gualberto Ibarreto será intervenido quirúrgicamente en Maturín. Escuchemos declaraciones del gobernador del estado Monagas. El compañero Gualberto está siendo atendido desde el día lunes en una clínica en la ciudad de Maturín. A través, se le ha brindado todo el apoyo necesario. Tiene una complicación allí producto de algunas patologías previas. Gualberto acaba de salir de una situación de COVID. Producto de la situación de salud va a ser intervenido en las próximas horas área quirúrgica, una intervención quirúrgica, porque hubo una junta médica hace unas horas y fue definido que va a ser intervenido. En Lara, 300 pacientes renales no pudieron dializarse este 25 de agosto por falta de insumos. Escuchemos. En estos momentos nos encontramos en la unidad de diálisis Barquisimeto. Aquí están todos los pacientes en espera, aún porque no hay insumos, no hay kit de diálisis y no hay concentrado. Y estamos en la expectativa, en la espera de traigan los insumos. Aún no tenemos respuesta de Caracas. Hace varios días se está manifestando y se le está llamando a Caracas, pero no hay insumos. No hay insumos, todo paralizado. El Banco Central de Venezuela decidió intervenir en el mercado cambiario con una venta de $200 millones a la banca con el fin de contener el aumento del tipo de cambio, tanto en el mercado oficial como en el paralelo. Dicha información fue publicada por el portal especializado en noticias de economía, banca y finanzas, donde afirman que el BCB convocó a los bancos a una subasta de divisas con el fin de hacer una aproximación más precisa a la situación de la demanda en el mercado y comenzar a estabilizar la oferta. Tribunal de Apelaciones anuló orden de embargar fortuna de Samark López en Estados Unidos. Luis Fernando Aragón nos amplía. Un tribunal de apelaciones anuló la orden de un juez federal de Florida que embargaba la fortuna estadounidense de Samark López, un multimillonario venezolano sancionado, con presuntos vínculos con un cártel para satisfacer una sentencia de $318 millones a favor de las víctimas estadounidenses secuestradas por las FARC. El fallo emitido el martes por el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito de Estados Unidos rechazó una orden emitida en 2020 por el juez Robert Scola, por la que se concedían parte de sus activos bloqueados a 3 antiguos contratistas de defensa estadounidenses retenidos durante años por las FARC. Un intento de saqueo fue reportado durante el mediodía de este jueves en el mercado municipal de Puerto La Cruz, municipio Sotillo del estado Anzoátegui. Medios locales informaron que la situación ocurrió en medio de las quejas de los usuarios por el alza en los precios de los productos de la cesta básica alimentaria, tras la subida de precios del dólar a tasa no oficial. A través de una minuta, la Región Estratégica de Defensa Integral Oriental explicó que al menos 10 personas iniciaron los hechos tras sustraer víveres de un comercio. Amigos, y así finalizamos. Y en El Pitazo queremos que seas nuestro super aliado. Mantén vivo el periodismo independiente en Venezuela con una pequeña contribución al mes. Narra para ustedes Titi González. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Bueno, ese fue el reporte del Pitazo.com. Alianza informativa con Siempre Venezuela,
que nos ha permitido ampliar nuestra información a nivel nacional e internacional. Les pedimos hasta mañana. Sigan ustedes pendientes de nuestra programación Siempre Venezuela, llevándoles a ustedes la mejor información de la migración y de Venezuela en el mundo. Nos despedimos. Hasta mañana. Cuídense. Descansen. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Venezuela siempre, siempre Venezuela.